Noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. No sé si les parece bien, esperamos unos 4 minutitos más para comenzar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Perfecto, entonces 8:10 en punto comenzamos. Buenas noches, compañeros. Me imagino que nuevamente hoy no hay clases porque ya son 8:10 y no sabe, ¿será que hoy hay clases? ¿Sabe alguien de ustedes? Doctora, claro que sí, parece que recién se conecta. 10 minutitos pedí para que todos estemos en línea. Ya, doctor, muchas gracias. Lo que pasa es que no sabía, no veía, entonces dije, hoy día será que está, porque como suele ser el viernes irregular, entonces por eso le pregunto. Muy Perfecto. amable. Vamos, Gracias. Que le he hecho un curso. Años. Perfecto, compañeros. Vamos a comenzar, por favor, con la disertación. Nos habíamos quedado en un elemento importante que es el interrogatorio y habíamos concluido con las preguntas finales. Ese fue el último tema que se abordó. Entonces, ahora nos corresponde seguir abordando la temática respecto al tema del contrainterrogatorio. Este contrainterrogatorio tiene sustento constitucional en el principio de contradicción. Este principio de contradicción se fundamenta básicamente en el artículo 76, numeral 7, literal H de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá, entre sus garantías básicas, presentar pruebas y contradecirlas en el momento oportuno. Cuando nosotros nos referimos al contrainterrogatorio, es importante referirnos a un autor, específicamente Rodolfo Fernández Romo. Él manifiesta que el principio de contradicción en el sistema acusatorio oral consiste en garantizar a los sujetos procesales la posibilidad de participar en la práctica de prueba.
un elemento importante que también recoge el mentado autor es que determina también que la proposición de estas pruebas en contrario respecto al elemento fundamental de refutar se constituye en el elemento, en el estandarte fundamental del principio de igualdad. Esto lo recoge Rodolfo Fernández en el principio de contradicción en la jurisdicción ordinaria, específicamente en su obra del 2008, que de igual manera invito a que sea revisada por la importancia que reviste la misma. Bajo esta concepción, entonces, vamos teniendo nosotros clara la idea de que el testimonio goza de una especie de presunción de veracidad. El testigo, antes de declarar, debe cumplir ciertas formalidades, como es la toma de juramento, que se le explique y se le advierta sobre el delito de perjuro, que es lo que ocurre inicialmente en toda toma de testimonio en audiencia. Esto es un ritual, un protocolo jurídico, podríamos decir así, que genera una especie de garantía y presunción de veracidad, porque se supone que advertida a la persona del hecho de decir mentiras bajo juramento, pues estaría adecuando su conducta a un tipo penal, que en este caso es el perjurio, ¿no? Sin embargo, muchos testimonios resultan ser falsos, inverosímiles, contradictorios, referenciales, en muchos casos. Por ello surge la necesidad de usar este contradictorio, este elemento de contrainterrogatorio, perdón, como una herramienta jurídica imprescindible para desacreditar el testimonio. Es decir, nosotros ubicamos a la figura del contrainterrogatorio como un elemento fundamental, un elemento primordial o como la base central o el verbo nuclear de la desacreditación de esta presunción de veracidad. Sí podemos plantearlo. Bajo esta óptica, entonces, ¿cómo podríamos conceptualizar al contrainterrogatorio? Mediante el contrainterrogatorio se trata de esbozar un concepto, ¿no? Básico de lo que podríamos establecerlo como una definición. Se puede decir que el contraexamen puede ser una herramienta de litigación oral que mediante la formulación de repreguntas permite desacreditar el testimonio del testigo adverso con la finalidad de arruinar su declaración, refutar sus dichos por contradictorios, falsos o inverosímiles. Existió una inquietud importantísima de uno de los doctores que participa dentro de este diplomado y decía: doctor, ¿qué sucede cuando establezco un contrainterrogatorio de una manera determinante, pero el juez no me da paso al mismo o califica de inconducentes, de improcedentes mis alegaciones? A lo largo de este diplomado hemos nosotros discutido el tema de que el sistema de oralidad adolece de un doble filo. Por un lado, tenemos el elemento positivo de publicitar los actos, de discutirlos y resolverlos en la misma audiencia, pero a la vez el riesgo de contar con administradores de justicia no calificados, o en este caso no lo suficientemente capacitados, que ponen en riesgo este sistema, ya que justamente este tipo de limitación al derecho hace que la búsqueda de la verdad sea inicua. Eso es una posición importante que habíamos nosotros razonado y que tal vez sirva para completar el criterio que el doctor bien tiene a su haber mantenerlo dentro de sus ideas, porque efectivamente es así, existen jueces que no garantizan el debido proceso. Pero, ya dejando las críticas de un lado y centrándonos en lo que es este diplomado, retomamos los temas y nos referiremos a los objetos o a los objetivos del contrainterrogatorio. Para esto, se me viene a la mente Vidal Campos. Él considera que los testigos solo informan en el interrogatorio parte de los hechos, no la totalidad de los mismos. Es un concepto totalmente importante. Pero él continúa manifestando que estos hechos que permanecen ocultos pueden ser de dos clases: las circunstancias o detalles de la infracción y los hechos que disminuyen la credibilidad del testigo. Básicamente, este criterio Vidal Campos lo sostiene en su obra El derecho a la confrontación con declaración de juicio anulado, una obra importante que tal vez sea de interés de ustedes. Se publica en la revista electrónica semestral de políticas públicas en materia penal. Ustedes tranquilamente pueden referir o ubicar el particular, porque es muy relevante este autor. Leerlo es muy nutritivo para el tema de poder litigar de manera correcta. Y este autor, respecto al objetivo del contrainterrogatorio, consiste o sostiene de igual manera o insiste en develar estos hechos ocultos, es decir, sirve para recuperar esta información que pretende
permanecer guardada, pero que nosotros, de ser de nuestro interés, pues podemos obtenerla mediante este contrainterrogatorio. Considero que los testigos no solo ocultan hechos, sino también exageran hechos, y eso es lo que comúnmente pasa. Exageran ciertos hechos, minimizan otros, por tanto, otro de los objetivos del contrainterrogatorio debe ser justamente el objetivo del contraexamen, evidenciar la exageración o minimización de acontecimientos y circunstancias de la infracción, tomando en cuenta de que este no es una circunstancia o una consideración del testigo, pero que libremente podría hacerlo. Por esa razón, nosotros debemos utilizar estas herramientas de una manera lógica para que él se dé cuenta de lo que se encuentra y de esa manera poder generar en sí información relevante. Compañeros, voy a pedir de la manera más comedida, tengamos cuidado en los micrófonos, por favor, porque esa bulla muchas veces nos causa un poco de distracción. Por favor. Bueno. Compañero Diego, por favor. Diego Olaya. Doctor, al ser usted el administrador, puede mutear usted a los participantes. A ver, veamos. Sí, pero creo que la administración de esto lo tiene la empresa. Bueno. Continuemos. Exacto. Chuta, no sé en qué parte iba. Bueno. Continuemos. Lastimosamente esto hace que se pierda hilaridad de ideas y ahí es donde me desenfoco un poco. Pero bueno. Continuemos porque se me fue la idea. Continuemos con... Estaba hablando sobre la importancia del contrainterrogatorio y cómo generar la validez procesal. En eso estábamos. Vamos. Entonces, tomemos en cuenta que los testigos no solo ocultan hechos, eso es lo que manifestaba básicamente, sino que hay testigos que también exageran los hechos y otros que lo minimizan. Por tanto, otro de los objetivos del contrainterrogatorio debe ser justamente el objetivo de contraexaminar, evidenciar la exageración o minimizar los acontecimientos y ubicar en este caso al testigo en la realidad en la que se encuentra, es decir, que la información que da él puede ser nutritiva o a la vez inútil para la consecución de algún tipo de resultado óptimo en cuanto a lo que nosotros hemos ofertado probar dentro del alegato inicial. El juzgador, por su parte, no debe olvidar que los testigos tienen cierto grado de parcialización. Eso es importantísimo dejar evidente, pues lógicamente ellos tratarán de responder al interés de quien los trae. Por ejemplo, supongamos que 3 personas observaron personalmente el asesinato, el relato de un tercero es diferente al relato que ofrece la madre del occiso y este a su vez con el relato que ofrece la madre del procesado. Como objetivos del contraexamen, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que desacreditar el testigo adverso, eso es uno de los elementos importantes. Para poder referirnos a este tema, les he de poner en consideración también a Dius y Battelman, son 2 tratadistas respecto a el tema de interrogatorios y contrainterrogatorios de muy importante revisión, ¿no? Ellos respecto al contraexamen tienen o determinan que los objetivos específicos es desacreditar efectivamente el testigo y desacreditar el testimonio. El autor Carlos Solórzano, tantas veces citados por mi persona dentro de esta ponencia, ha considerado que la desacreditación del testigo se realiza haciendo alegaciones relacionadas con situaciones personales del testigo. Voy a poner ejemplos. La conducta anterior del testigo, falta de imparcialidad o el interés que tiene el caso, como son motivos que le asisten para mentir. Estos son importantes consideraciones para desacreditar a la persona que va a rendir el testimonio. Bajo este contexto, es importante considerar que los litigantes podrían desacreditar al testigo adverso haciendo alegaciones relacionadas a la falta de imparcialidad. Eso es un elemento que se debe golpear necesariamente, ¿no? En materia civil se refiere que para la falta de imparcialidad no son testigos idóneos los ascendientes, descendientes, los parientes, los cónyuges, interesados o semejantes, entre los que recuerdo brevemente. El litigante también debe realizar
alegaciones relacionadas a la situación personal del testigo. Eso es otro elemento que se debe necesariamente golpear. El Código de materia civil al respecto señala que la falta de probidad no son testigos idóneos, ¿no? Lógicamente, la mala fama o conducta notoria de una persona, pues lógicamente no puede generar una credibilidad en lo que manifiesta. Los enjuiciados penalmente, los condenados por falsedad, los deudores, en definitiva. Es necesario aclarar que constitucionalmente está permitida la declaración voluntaria de cualquier persona que conozca de los hechos. En todo caso, se debe tener la capacidad de discernir aquella tendencia de parcialización del testigo. Por ejemplo, si se produjere un delito de carácter sexual ocurrido dentro del ámbito familiar, los únicos testigos idóneos para informar sobre la veracidad histórica de los hechos serán los miembros de la familia. Incluso la empleada doméstica que trabaja en la familia. Ella podría informar sobre los hechos, pues permanecía en el domicilio 8 horas diarias. Resulta ilógico pretender desacreditar su testimonio por falta de imparcialidad. Si incluso puede ser conducente en lo que manifiesta respecto a la forma de convivencia de la familia. Otra cosa es la desacreditación del testimonio, que es una cosa totalmente distinta a la desacreditación del testigo. Refiriéndonos al testimonio, podemos cuestionar la credibilidad del testimonio mediante alegaciones relacionadas con condiciones personales del testigo. Estas condiciones deben ser justificadas en el sentido de que afectan la capacidad del conocimiento de los hechos. Como por ejemplo, si es que la persona es ciega, es un poco sorda, tiene un estado mental no es óptimo, consume alcohol constantemente y circunstancias externas como por ejemplo la existencia de haber existido ruido en el momento, la distancia en la que se encontraba, si era claro o oscuro el tema. Estas son situaciones que restringen el conocimiento de los hechos, dificultan la comprensión del testigo, porque es ilógico manifestar si me encontraba a 2 cuadras, ver qué pasó en el punto de referencia. Esos son elementos fundamentales que debemos tomar en cuenta. El hecho observado por el testigo presencial constituye prueba plena y directa. Esto es importante nosotros tener claro. Por esa razón, estos elementos de desacreditación del testimonio van a ser las únicas herramientas que nosotros tengamos para poder atacar este testimonio pleno o directo, ¿no? Básicamente, vuelvo y repito, ruido, distancia, oscuridad, si consume alcohol, si es que está bien psíquicamente, etc. Otra circunstancia que podemos manifestar respecto a este tema es la desacreditación de peritos, que es un poco más compleja, ¿no? Pero que sin embargo nosotros vamos a tratarla o analizarla brevemente. Esta desacreditación de peritos inicialmente se encontraba reconocida ya o regulada en el anterior Código de Procedimiento Penal. Específicamente, no sé si mal no recuerdo, el artículo 133.1 de ese referido código definía como peritos a los profesionales especializados o personas que por su experiencia aportaban conocimiento específico sobre su ciencia, arte u oficio. Para el COIP, en cambio, peritos son aquellos profesionales expertos en el área especializados, titulados o con conocimiento, experiencia o experticia en materia y especialidad acreditados por el Consejo de la Judicatura. Básicamente la consideración no ha variado mayormente, ¿no? El objetivo consiste en atacar la credibilidad del perito realizando repreguntas relacionadas, por ejemplo, si se me viene a la mente, uno de los principales elementos que debe atacarse es las consideraciones técnicas o los conocimientos científicos que tenga. Se debe estudiar a la persona, se debe revisar experticias realizadas con anterioridad para ver cuáles son los elementos en los que comúnmente falla, la falta de experiencia, si hablamos que es un perito nuevo, la falta de conclusiones. Debemos entender que las conclusiones deben ser concatenantes con el conocimiento y la certeza jurídica que tenga, la experticia en el campo que tenga. Básicamente debemos nosotros adentrarnos a la metodología científica que ocupa, la falta de certeza en lo que pueda manifestar y la falta de margen de error. Esto es importantísimo observar porque no existe otra forma de desacreditar un perito en realidad. ¿Qué ha dicho la doctrina al respecto? Ha señalado que toda actividad humana tiene un margen de error. Entonces, si es que él dice que dentro de su experticia el margen de error no es permitido, pues lógicamente estamos ya para desacreditar ese testimonio por cuanto no puede tener certeza al 100%. Hay que entender que los peritos son auxiliares de la administración de justicia que por su sentido dentro del proceso no son pues personas que conocen los hechos. En virtud de aquello su
su información no es determinante para justificar elementos de responsabilidad, sino únicamente para justificar materialidad dentro del proceso penal. Eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta. Puedo considerar personalmente que la ciencia y la tecnología avanza día a día, eso es algo totalmente indiscutible. Una prueba de ADN para poder determinar si el fluido corporal o cabello encontrado en la escena del crimen corresponde al agresor es determinante, ¿no? La prueba de barrido electrónico para determinar la presencia de metales pesados, de igual manera es determinante, y en estas pues el margen de error es cero, pero estas sí porque derivan de circunstancias netamente técnicas, es decir, no se requiere mayormente el conocimiento del perito, sino que es la tecnicidad de este tipo de experticias las que ahí sí se manejan o se debe manejar un margen de error de cero. Otra circunstancia. El contrainterrogatorio también es fundamental para la demostración de las contradicciones. Eso es fundamental, pero básicamente la existencia de estas contradicciones sirven para desacreditar al testigo adverso, mostrando la existencia efectiva de las mismas entre la declaración previa con su actual testimonio. Por ejemplo, se debe comparar la versión rendida en la fiscalía y confrontarla con la actual declaración a fin de que se explique la diferencia. Aquí hay un tema que se debe necesariamente decir, ¿no? Lastimosamente, los jueces mantienen un criterio errado respecto a la vigencia del artículo 454, numeral 6, inciso final. Básicamente se dice, lógicamente, que nada sustituye al testimonio propio, ¿no? Sin perjuicio de aquello, se dice también que las experticias y las versiones pueden ser utilizadas únicamente como un elemento de apoyo para evitar contradicción. Sin embargo, hay jueces, por ejemplo, en los tribunales que determinan que aquí se comienza de cero y que la versión no establece en sí un elemento válido de vinculación a lo que diga el testigo en la audiencia, porque únicamente lo que diga el testigo en la audiencia es lo que es. Entonces, ¿dónde dejamos el artículo 615, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, en el que efectivamente establece que se pueden utilizar esas versiones para evitar contradicciones? Y lo que no podemos hacer es concatenar, es decir, estar generando el testimonio, y si es que nosotros leemos la versión y vemos que él está mintiendo en ese momento, si usted miente por cuanto en la versión no dijo eso, no, o sea, la confrontación se tiene que hacer al final. Señores jueces, dentro de esta audiencia se ha escuchado básicamente que el testigo ha manifestado que es blanco, cuando en la versión que consta del proceso y fue anunciada como prueba, deben anunciarla como prueba obligatoriamente para poder usarla en juicio para elemento de contradictorio, y establecer básicamente que en la versión está diciendo blanco, en virtud de aquello, ¿por qué esa diferenciación? Y eso sí se genera pues como una pregunta final, incluso para que se dé realce a la circunstancia que se quiere justificar, en este caso la contradicción existente, y por ende la confrontación necesaria que debe existir para determinar por qué miente. Esta existencia de contradicciones causa pérdida de credibilidad obligatoriamente. Los jueces irremediablemente dudarán respecto a la veracidad del testimonio, porque cuando rindió la versión dice una cosa, ahora que rinde el testimonio dice otra. En la práctica jurídica, la falta de utilización de esta herramienta hace que el juez vaya en base a una nueva declaración, ignorando la existencia de tales contradicciones. Es importantísimo en este punto aclarar el particular, ¿no? Sabemos que tenemos derecho de utilizar las versiones, pero debemos utilizarlas bien con la finalidad de que no se objete, debemos anunciarlas. Por eso es importante ir a juicio anunciando absolutamente todas las diligencias para que no se aduzca pues improcedencia por falta de anunciación, de anuncio probatorio, y más aún cuando vamos a darnos cuenta que cualquier versión puede variar en el juicio, ¿no? Eso es importante. Anunciemos todo con la finalidad de que no se vaya a limitar el derecho a poder alegar cualquier circunstancia en ejercicio efectivo de defensa a nuestros patrocinados. No debemos olvidar también que las declaraciones anteriores al juicio son todas aquellas producidas por el sistema penal, como por ejemplo versiones rendidas ante la fiscalía, partes policiales, informes periciales, entre lo que se me viene a la mente, y pueden ser utilizadas para refrescar la memoria, básicamente. Es importante en este punto también razonar lo siguiente. El artículo 603, en su último párrafo del Código Orgánico Integral Penal, establece, lógicamente, que que se podrá únicamente utilizar dentro de la primera acusación fiscal todo aquello que se haya actuado dentro de la audiencia de instrucción.
¿Por qué hago esta puntualización, distinguidos colegas? Porque muchas veces hay profesionales que sorprenden a la Administración de Justicia y pretenden o anuncian como elemento probatorio la recepción de testimonios de personas que no han rendido el mismo dentro de la etapa de instrucción. Entonces, automáticamente ahora sabemos, o sea, yo entiendo que ustedes conocen, pero es obligación mía también puntualizar aquello, que esto es nulo, ¿no? Esto es causa de exclusión probatoria. ¿Por qué? Porque por prueba ilegal, porque violenta los parámetros establecidos por el legislador dentro de la sustanciación o validación probatoria y por tal razón se constituiría en una prueba sorpresa. Si yo no sé lo que dijo la persona, ¿qué va a decir en el juicio? Entonces es imposible que nosotros pretendamos incorporar o anunciar testimonios que no de personas que no han rendido su versión dentro de la etapa de instrucción. Nuevamente, la prohibición está prevista en el 603, último párrafo del Código Orgánico Integral Penal. Vamos también a un cuarto elemento, que es la acreditación de la... Doctor, aquí una sola pregunta, disculpe que le interrumpa. Vale. En el COGEP, ya para el área civil, se establece la existencia de la prueba nueva de acuerdo a 118. Dentro del, al ser de pronto un testigo relevante que podrá conducir, aclarar un proceso judicial, siempre y cuando de pronto no se hubiera esto determinado en instrucción, pero que sea alguien que pueda determinar, por ejemplo, en un caso de peculado, que tenga las pruebas evidentes y el testimonio conducente que nos diga que realmente tal persona cometió el peculado. ¿Podría establecerse, podría considerarse o sigue siendo, sigue teniendo las limitantes que usted nos acaba de explicar? Bueno, doctora, en el Código Orgánico Integral Penal, la prueba nueva está regulada en el 617 del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Si no estoy mal. Permítame. A ver. Sí, ¿no? 617, alguien me corrige tal vez si me equivoqué. En el 617 nosotros tenemos básicamente la prueba nueva. Sí, prueba nueva no solicitada oportunamente. Oportunamente, sí. Exacto. Ahí está en el 617. Como vuelvo y repito, no podríamos nosotros derivarnos al COGEP porque el Código Orgánico Integral Penal tiene normativa al respecto. No aplica supletoriedad. Esa es la respuesta, doctora. Ahí usted tiene las dos causales para que opere aquello. Si no estoy mal, bueno, y voy a permitirme dar lectura. Más bien mi pregunta no era que si operaba lo del COGEP, sino que yo, en la parte de que ustedes son los expertos en el tema de penal, el saber si, como usted dice, que en el 617 del COIP está el tema de la prueba nueva, si esto también podría ser conducente a un proceso penal. Ah, no, claro, eso era más bien, a eso era lo que me refería más, no que deberíamos aplicar, que obviamente no tengo que aplicar el COGEP con el tema de lo que se establece en el procedimiento del COIP, o sea, completamente claro en eso. Perfecto. Sí, doctora, efectivamente, la prueba no solicitada oportunamente es considerada dentro del Código Orgánico Integral Penal como prueba nueva, pero hay dos requisitos específicos para que opere, ¿no? Que quien la solicite justifique no conocer la existencia sino hasta ese momento y que la prueba solicitada sea relevante para el proceso, ¿sí? Básicamente son esos elementos, es decir, básicamente es desconocer absolutamente y poder justificar aquello, porque es más, este elemento debe ser aceptado por el tribunal y sujeto a contradicción. Es muy difícil en realidad, muy difícil, por no decirlo imposible, justificar este tipo de pruebas. Eso, mi distinguido doctora. Bueno, continuamos. Me refería a un cuarto elemento, que era la acreditación de la propia teoría del caso. Esto es importantísimo, ¿no? Mediante la formulación de las repreguntas realizadas, el testigo adverso se debe mostrar la propia teoría del caso. Por ejemplo, tratándose de un delito de lesiones causadas por un arma de fuego, por ejemplo, se podría repreguntarle al procesado si tenía permiso para portar armas con la finalidad de demostrar que el procesado tenía en su poder un arma de fuego. También nos podíamos referir al testimonio inverosímil. La verosimilitud del testimonio tiene relación a una declaración que obedece a un sentido común, a la lógica, a las reglas de la experiencia. Es inverosímil toda declaración ilógica que contravenga las reglas de la experiencia y el sentido común, pero sin embargo es importante establecer que muchas de las veces esta información se pasa por alto
Cuando es totalmente evidente aquello, pues necesariamente el tribunal debe reaccionar y sancionar, pero sabemos que esto en oro no sucede. Ahora, vamos a referirnos nosotros a la estructura de este contrainterrogatorio, que es un tema también importantísimo. En el examen de obtención de información, se efectúa de forma cronológica esta estructuración del contrainterrogatorio. Sin embargo, para el caso de contraexamen, es temático. Debemos abordar un tema específico, aquel que nos interese profundizar. Esas son puntualizaciones que se requiere comprender para poder realizarlos, ¿no? Las repreguntas debe dirigirse directamente al punto específico que nos interesa indagar, no puede ser general. Para nosotros entender esto, voy a establecer un ejemplo. Contrainterrogatorio a la víctima de un delito sexual, por ejemplo. Se le podría preguntar, diga cómo es verdad que su enamorado no sabía que usted era menor de 14 años, por ejemplo. En el ejemplo que establecemos, interesa indagar sobre el desconocimiento de la edad de la víctima por parte del procesado. ¿Sí? Es decir, este contrainterrogatorio va dirigido a establecer o indagar puntos específicos que aclaren o se sobreponga la información que yo requiero para determinar qué mismo es relevante. ¿Sí? Con esto, ¿qué pretendo justificar, por ejemplo? Un error de tipo. ¿Sí? Eso es específico y de ahí vamos nosotros tratando de darnos cuenta cómo este tipo de preguntas formuladas de manera adecuada o generada una estructura lógica en el contrainterrogatorio puede dar vida a elementos que posteriormente destruyan la antijuricidad de la acción. ¿Sí? Esto es importantísimo tener claro. Ahora también es necesario nosotros ir explicando o ampliando un poco más, por ejemplo, el tema del uso de preguntas sugestivas. Todo el mundo dice sugestivo, sugestivo, pero muchas veces no sabemos cómo usarlas ni en qué momento. Entonces, la doctrina afirma que la única manera de contraexaminar a un testigo adverso es mediante la formulación de preguntas sugestivas. Eso es lógico porque en el contrainterrogatorio yo no puedo incorporar nueva información, sino simplemente cuestionar la incorporada. El Código de Procedimiento Penal regulaba este particular en el artículo 286 y decía básicamente que las preguntas sugestivas estarán por regla general prohibida para el interrogatorio solicitado por los sujetos procesales a sus propios testigos o peritos, pero serán permitidas para el contraexamen. La misma normativa establecía, pues, y es lógico entender esto por lo que se sustenta, ¿no? Estas repreguntas, la pregunta es sugestiva por su naturaleza, por cuanto voy a volver a repreguntar sobre circunstancias establecidas para poder cuestionar esa información. Pero, ¿qué dice actualmente el Código Orgánico Integral Penal? Se me viene a la mente el artículo 502.17 del Código Orgánico. Y en ese artículo se dice que podrán hacer preguntas sugestivas durante el contrainterrogatorio. Es decir, la estructura básicamente no cambia, ¿no? Son normas jurídicas que confirman la teoría de que un buen contraexamen solamente puede realizarse mediante el uso de repreguntas con carácter sugestivo. Quien no utiliza las repreguntas con carácter sugestivo, pues en realidad no sabe lo que está haciendo. ¿Y por qué razón? Porque si es sugestiva, no puede ser objetada. ¿Sí? Entonces, por esencia, nosotros debemos tener claro esta situación. Debe ser obligatoriamente, para entenderse un excelente contrainterrogatorio, la pregunta sugestiva. Vuelvo y repito, porque no puede ser objetada y la información que nosotros requerimos generar se va a realizar porque el juez no va a poder bloquear la pregunta, ya que lo sugestivo es permitido para el contrainterrogatorio. La pregunta sugestiva es aquella que sugiere la respuesta. Eso es de conocimiento general. Por ejemplo, ¿usted se llama Carlos? Esa es una pregunta sugestiva. ¿Es verdad que usted observó a la supuesta víctima agrediendo físicamente al procesado? ¿Sí? Buscamos ahí, sí. No. Si le vio, sí. Si no le vio, no. Preguntas específicas de información sugerida. Por lo general, la pregunta sugestiva puede ser respondida con un sí o un no. Esto es también un elemento fundamental. Esta técnica facilita su descubrimiento y por ende puede ser objetado por los sujetos procesales, no puede ser objetado por los sujetos procesales cuando lo utilizamos en contrainterrogatorio. Las objeciones. Las objeciones, por su lado, también es un elemento importantísimo y que se debe saber utilizar.
Estas constituyen una herramienta de la litigación oral que tiene como propósito impedir por información ilegal que la misma sea introducida al juicio. Los sujetos procesales pueden objetar las preguntas realizadas por la contraparte. Esto es un lineamiento general. El juzgador debe resolver la objeción para que el testigo conteste o se abstenga de hacerlo. Nosotros sabemos, y quienes permanecemos en constante litigio, en constantes audiencias, que los jueces por lo general no llevan bien la audiencia respecto a este tema, por cuanto no preparan en este caso al testigo, no lo instruyen de que él no puede responder mientras el juez no le diga responda. Entonces las objeciones muchas veces se generan, pero sin embargo las respuestas igual se introducen. Recordemos, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal, específicamente en el 136, se establecía que cualquiera de las partes podía objetar actuaciones que violenten los principios del debido proceso o la formulación de preguntas ilegales. Se regulaba también que una vez planteada la objeción, el juez tenía la obligación de calificarla según la causal esgrimida y resolverla si el testigo debía o no abstenerse de contestar. Igualmente, el derogado 136 de la norma procesal ya fenecida no solo establecía la posibilidad de objetar la formulación de la pregunta ilegal, sino también cualquier intervención que violente el debido proceso, como por ejemplo la presentación de pruebas que han sido declaradas ilegales. Por poner un ejemplo, el fiscal pretende incorporar como prueba documental el testimonio urgente de la víctima, siempre y cuando el mismo haya sido declarado ineficaz, ¿no?, por parte de un juez de garantías penales. Aclaro ese punto. La presentación de testigos impropios de última hora también. Comentarios relacionados con el silencio de la persona procesada, eso también. Preguntas autoincriminatorias, en demás. En cambio, actualmente el Código Orgánico Integral Penal establece un procedimiento que debe observarse cuando se presenta una objeción. La parte que objeta debe fundamentar la objeción. Este es un elemento que recoge el Código Orgánico Integral Penal. El presidente corre traslado al sujeto que formuló la pregunta ilegal para que informe sobre la pertinencia y legalidad de la pregunta. Ese es el procedimiento. Y de igual manera, quien dirige la audiencia del tribunal debe calificar la objeción y decide si el testigo contesta o no. Ese es el nuevo procedimiento. Pero la pregunta es, ¿se genera así? Muchas de las veces se genera simplemente la objeción, ni siquiera nos preguntan y ya califican. Ahora, ¿cuáles son las preguntas objetables? Ya habíamos revisado ese particular, sin embargo, para reseñar brevemente y poner ejemplos rápidos voy a referir, ¿no? La pregunta autoincriminatoria. ¿Qué es la pregunta incriminatoria? Es aquella que atribuye responsabilidad penal del procesado en un hecho objeto de juzgamiento. Esa es la pregunta autoincriminatoria. Por ejemplo, se le pregunta al procesado que informe sobre cómo cometió el asesinato. Va a ser objetada, lógicamente, ¿no?, porque busca una responsabilidad directa de quien declara. Que, por ejemplo, también lo capciosa o engañosa inducen al error al testigo. Básicamente ese es el sentido. Por ejemplo, el testigo informó que el robo ocurrió a las 10, sin embargo, en el contrainterrogatorio se le pregunta si aquella noche del robo llegó a tiempo la policía. ¿Qué tiene que ver? Otra cosa impertinente, es decir, que no tiene relación con el hecho. En un caso de asesinato que pregunta el testigo si ganó la selección de fútbol, por ejemplo. Compuesta, de igual manera, varias preguntas en una sola. Informa el tribunal, por ejemplo, si usted cuando escuchó los gritos de la víctima observó al procesado saliendo de la casa y con el cuchillo en la mano, y si ahí usted llamó a la policía. Vemos que está incorporándose varias preguntas en una sola, repetitiva, es decir, que varias veces se le pregunta lo mismo a la persona. Por varias ocasiones a un testigo le preguntan cuántos hijos tiene, por ejemplo. Irrespetuosa, falta de respeto al testigo. El litigante pregunta al declarante por qué es mentiroso, por ejemplo. Vaga o ambigua, eso es confusa, oscura, mal planteada. Informe al tribunal, por ejemplo, qué fue lo que dijo hace pocos momentos. Es una pregunta vaga o confusa. Fuera de la esfera de percepción, esto también es importantísimo entenderlo. ¿Por qué razón? Porque son hechos relacionados a circunstancias que no le constan personalmente al testigo. Por ejemplo, se pregunta al Policía Nacional que realizó la detención del procesado, cómo ha sido el comportamiento del procesado dentro del centro de rehabilitación. O sea, ¿qué sabe él de eso?
si generó una aprehensión para poner en consideración dentro de las 24 horas al juez, pero no lo detuvo, le metió en la cárcel, estuvo con él y volvió. Eso no tiene nada que ver. Sugestiva, ya hemos planteado el particular. Básicamente, tenemos también, o nos podríamos referir a las preguntas introductorias. Son aquellas que dirigen o focalizan la declaración, las que recapitulan hechos, consisten en formular una pregunta basada en información ya entregada al testigo. Y hasta ahí podríamos nosotros el día de hoy tratar la temática. Ojalá haya sido importante esta información. El próximo lunes, nos referiremos ya a la prueba material, que significa otro hecho que recoge bastante importancia también. Compañeros, en discusión, la temática, sabemos que tenemos 15 minutos para poder generar cualquier pregunta o situación. Sabe ponerse muy bueno el interrogatorio que me saben generar. Abierto la discusión, compañeros. Doctor, buenas noches. Tengo dos preguntas hipotéticas. Quisiera saber si yo puedo hacer una objeción si es que en el argumento, en el alegato de apertura, el litigante o la fiscalía hacen referencia, por ejemplo, a documentos y pruebas que todavía no han sido actuadas. Y si puedo hacer también una objeción si en el alegato de cierre, cuando la otra parte se refiere de pronto a pruebas que tampoco fueron actuadas, ¿puedo hacer objeciones en esas dos circunstancias, doctor? Muchísimas gracias, doctora, por la pregunta. La respuesta es sencilla, no se puede objetar aquello. ¿Por qué razón? Porque sabemos que quien realiza el control es el juez. Básicamente nosotros no podemos interrumpir a la otra parte cuando está generando, por ejemplo, un alegato inicial. Debemos esperar que concluya la misma y nosotros podremos refutar al final de nuestra intervención, pero no como una objeción, sino como una argumentación breve respecto a que el alegato de apertura no es para generar argumentación alguna o establecer o probar algo, porque no se ha probado absolutamente nada aún. Pero eso no es una objeción. En el tema del alegato de clausura, cuando se generan o se argumentan circunstancias que no se han justificado, pues lógicamente en la réplica usted tendrá oportunidad para determinar pues que se está tratando de sorprender al tribunal y que se debe considerar que esos no fueron elementos introducidos dentro del acervo probatorio. Pero tampoco eso es una objeción, sino es un argumento que se genera de lo que usted ha podido percibir dentro del juicio. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Si tenemos en cuenta que en el contrainterrogatorio lo que manifiesta, por ejemplo, en el COGEB una persona que está faltando a la verdad se le considera como perjurio y se le puede enviar a realizar una investigación. Dentro del COIB no se tiene este tipo de situaciones, sino simplemente que el testigo quedará en impunidad. Pero ¿qué sucede cuando de ese testigo el juez valora al momento de emitir una sentencia? Que está faltando a la verdad. Perfecto, sí, se había ya tratado este tema. Nosotros debemos obligatoriamente justificar que lo que manifiesta es inverosímil, lo que manifiesta es contradictorio, y por esa razón es de que el uso de la versión va a ser fundamental para efectos de poder determinar aquello. Se había dicho, mi distinguido doctor, que es determinante la forma en la que nosotros podamos utilizar el contrainterrogatorio para justificar contradicciones manifiestas, y estas contradicciones manifiestas pues refiere específicamente entre lo que se dice en juicio y lo que se dijo en la versión, básicamente. ¿Qué cuidado debemos tener? Pues lógicamente haber anunciado la versión como prueba nuestra, porque dentro del contraexamen no vamos a poder utilizarla si no está anunciada como prueba. Y el juez, en este caso, si es que nosotros no generamos una labor de defensa óptima,
pues lógicamente puede con tranquilidad tomar como cierta la información si es que no justificamos lo contrario. Pero si es que nosotros justificamos de que existe una contradicción manifiesta entre lo que dijo y lo que viene a sostener ante el tribunal, pues lógicamente se activa el 457 del Código Orgánico Integral Penal y automáticamente el tribunal se verá impedido de poder valorar la prueba por ilegal. Hay una cuestión, doctor. Usted acabó de manifestar que, por ejemplo, nosotros podemos introducir como prueba el testimonio que realizó o la versión que realizó el testigo. Pero dentro de lo que ya es la audiencia, muchos de los jueces dicen, pero el testimonio no se necesita, sino que simplemente usted téngala, y eso no vendría a ser valorado como una prueba, sino téngalo para ver la pregunta exacta donde requiere hacer o donde requiere ver que el señor se está contradiciendo y no lo dejan utilizar. Así nosotros hayamos presentado dentro de nuestro escrito de prueba, o bueno, de manera oral que se hace en la audiencia preparatoria de juicio. Los jueces dicen que eso no tiene ningún tipo de relevancia, por cuanto aquí en la audiencia es en donde se va con el testimonio de la persona, se va a saber en verdad lo que es que manifestó. Muchas veces se les contradice manifestando con el respeto que usted se merece, pero en cambio son situaciones que se presentaron y que está trastocando totalmente la versión con lo que está diciendo eso, pero los jueces no dan paso y dicen que simplemente no es la versión no es una prueba que se va a utilizar dentro de eso. Perfecto, no, y totalmente de acuerdo en ese sentido, no es una prueba, pero nosotros cometemos el hierro de tratar de justificar la contradicción, ni bien generamos la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros generamos una pregunta porque estudiamos la versión, vemos que está diciendo cosas que no son conducentes o que son inconsistentes con la versión, y al mismo momento tratamos nosotros de justificar la contradicción, y ese es el error, ¿sí? Esa no es la forma. La forma correcta es continuar con el interrogatorio, con el contrainterrogatorio, perdón, y ya cuando nosotros tengamos 2 o 3 inconsistencias, al final, como una pregunta final, nosotros podemos utilizar la versión y de esa manera dejar de manifiesto que el testigo está mintiendo. Pero al final, no el momento mismo que genera o que se genera la contradicción. ¿Por qué? Porque eso es cansón, eso no es correcto. Y violenta la continuidad o la estructura que usted genera en su contrainterrogatorio. Y si es que usted pretende desacreditar de entrada con un contrainterrogatorio, pues eso va a ser absolutamente ilógico. ¿Por qué razón? Porque por más que yo me confunda en una cosa, eso no quiere decir que yo me esté contradiciendo, que yo esté generando información que sea falsa, sino que lógicamente por lo cansado del testimonio y que usted me comienza a cuestionar lo que yo dije, me puedo equivocar. Pero si es que esas equivocaciones logramos nosotros que no sea un número de una sola, sino en varias y en situaciones de fondo, al final, como elemento, como pregunta final, podemos lograr aquello. No lo haga nunca, ni al comienzo ni en el medio, sino al final. Como última pregunta, justifique usted la contradicción en la que ha incurrido el testigo. Eso le digo porque yo también he tenido respuestas de la manera en la que usted me dice, pero cuando cambié la metodología, pues tuve resultados óptimos por cuanto yo no le di oportunidad al juez ni siquiera que me objete, ni siquiera que me permita o no me permita, porque simplemente usted manifiesta o pide que por secretaría se certifique si usted anunció la versión como prueba, entonces está habilitado para utilizarla y al final lo introduzco como pregunta final y queda evidenciado aquello, ¿no? Para en el alegato de clausura, hacer énfasis en ese punto y justificar por qué se activa el 457 respecto a la valoración de la prueba, la prohibición de valoración de la prueba por ilegal. Esa es la forma. O sea, doctor, pero lo que le manifestaba es que simplemente uno está en el interrogatorio, ¿verdad? Y se le conduce al momento en que yo quiero introducirle la pregunta o utilizar la versión que el señor realizó. Dentro de la pregunta genero 2 preguntas más y ahí digo, su señoría, solicito se me permita la versión para poder realizar una pregunta en la cual el señor se está contradiciendo. El juez de antemano ya dice, a ver, la versión no es una prueba. Así usted haya anunciado. A eso es lo que me refiero, doctor. Entonces dice, está bien, en todo caso, si usted quiere hacer algún tipo de pregunta específicamente del punto en que usted quiere hacer, hágale leer al señor
Y con respecto a eso, generé su pregunta. Eso es lo que me ha sucedido en muchísimas ocasiones por acá. Sí, sí, no, y no solo a usted, a todos. Pero le digo, ¿no? Vuelvo y repito, por más que parezca que la respuesta está siendo desenfocada a lo que usted pretende escuchar, pero las contradicciones no pueden generarse en cualquier momento. Y vuelvo y repito, en la situación específica que a usted le atañe y le importa y le interesa la información, pues decir, voy a utilizar la versión a efectos de poder justificar contradicciones, ya efectivamente no sería para mi criterio, ¿no? Para mi criterio personal, no sería la técnica correcta de litigación. ¿Por qué razón? Porque efectivamente, si solo puedo apoyarme para justificar contradicciones, siempre pues mi contrainterrogatorio va a tratar de ser dirigido a la información que él introdujo. Porque a veces solemos, bueno, y le digo porque yo también actuaba de esa manera, trataba de yo repreguntar en función de la versión y no de la información que genera el testigo en ese momento. Entonces, ese es un punto también de choque con los jueces, porque solo en ese momento, solo en esa circunstancia le pueden coger y decir, a ver, doctor, un ratito, usted está utilizando la versión, ¿qué quiere introducir? No puede hacerlo. Por favor, repregunte en cuanto a la información dada por el testigo aquí. Entonces ahí uno comienza a decir, pero es que lastimosamente lo que él dice falta la verdad porque se contradice con la versión. Y ahí generamos un tema de confrontación bastante negativa para nosotros porque no nos van a dar oídos, ¿sí? Entonces sería la respuesta en función de lo que le he manifestado a mi distinguido doctor. Eso. Doctor, muy buenas noches. No recuerdo en qué parte del Código Orgánico Integral Penal, en qué artículo es, pero sin embargo, para los tribunales, tanto las versiones como los informes periciales deben ser utilizados única y exclusivamente para refrescar la memoria del testigo o del perito. En ese sentido, introducirlo como prueba es imposible y de la práctica siempre se ha podido obtener de que cuando el testigo no recuerda o efectivamente cuando existe la contradicción, es que se utilizan estos documentos, las versiones o los informes periciales para refrescar la memoria del testigo y efectivamente hacer caer en cuenta al tribunal sobre las contradicciones en las que ha caído el testigo. Perfecto. Sí, muy de acuerdo, doctor. Le voy a citar las disposiciones para quedar enmarcados que yo no he manifestado el hecho de que tal vez la versión pueda ser incorporada a juicio, sino que cuando pretendemos hacer eso vamos a ser observados. Lo que usted acaba de decir está en el 615, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Únicamente para refrescar la mente o justificar contradicciones. Y la prohibición de que esto sea incorporado está en el 454, numeral 6, inciso final del Código Orgánico Integral Penal. Esas son las dos disposiciones a las que usted se refiere. Así es, doctor. Gracias. Perfecto. ¿Alguna situación adicional, compañeros, por favor? Tratemos de interactuar, alguna duda, alguna situación. Doctor, buenas noches. Doctor, en el caso de un ejemplo de un peritaje, se lo ha solicitado dentro de instrucción fiscal, pero la respuesta de los peritos llega después del término de instrucción fiscal, indicando que no tienen los métodos de realizar esa pericia. ¿Qué pasaría en ese caso, doctor? Bueno, si es que responden que no tienen, no tienen, por ejemplo, los instrumentos, no tienen los medios para poder practicar la experticia, pues lógicamente el peritaje va a ser incompleto, ¿sí? Y al ser incompleto va a carecer de conclusiones por imposibilidades técnicas. Para eso nosotros nos tenemos que referir o revisar la resolución 11 de la Fiscalía General del Estado del 2016, actualmente reformada al 2021, pero que tiene básicamente la misma connotación, ¿no? El informe pericial que no reúne todos los requisitos y entre esas puede generar una conclusión, no se entiende un informe presentado en el proceso. Eso dice esa resolución de la Fiscalía General del Estado. Y por ende, como no tiene una conclusión, no puede correr traslado a las partes. Hubo un juicio en el que yo justamente eliminé una prueba en el tribunal, ojo, en el tribunal, ni siquiera habían excluido porque yo cogí el proceso en el juicio, en el que
suscitaba lo siguiente, mi distinguida doctora, y que tiene mucho que ver con lo que usted manifiesta y que me parece que por ser relevante voy a narrarlo. Se realiza en una tentativa de asesinato específicamente del padre a su hija de 4 meses, de 26 días de nacida. Se realiza una experticia técnica, básicamente en función de determinar si efectivamente el hecho pudo ser provocado o fruto de un accidente. Pero la perito a la que se le pide realizar esta experticia refiere básicamente que no puede concluir nada dentro de la experticia que se le ha encargado, toda vez de que necesitaría una valoración previa de un neonatólogo craneal, me parece, para que como es de un neuro, bueno, sí, un examen neurológico necesitaba con la finalidad de determinar cuál fue la afectación y si esto podía haber sido por un golpe directo, por una caída, en definitiva, y dijo que no podía concluir nada. Y incorporó el informe en la instrucción, ¿sí? Básicamente en la instrucción. Incorporó. La fiscal coge y corre traslado. ¿Pero corre traslado de qué? Si el artículo 14 de la referida resolución a la que me refiero dice que si es que la experticia no tiene conclusión, no es un informe entregado. Y ahí se discute muchísimo la caducidad del nombramiento del perito. ¿Por qué razón? Porque en esa resolución se dice básicamente que los peritos tienen hasta 30 días de prórroga autorizadas por el fiscal para presentar su informe. ¿Qué quiere decir eso? Que la fiscalía debía, dentro de esos 30 días, siempre y cuando el perito le pida la prórroga o el fiscal le amplíe de oficio, por ejemplo, recibió la experticia y dijo, bueno, en vista de que es imposible generar la experticia, se genera una prórroga de 30 días hasta que se designe un perito y se determine, por ejemplo, la valoración que está requiriendo la perito para poder incorporar su informe. No lo hizo, ni el perito pidió, ni la fiscal le confirió la prórroga, y posteriormente, pero sin embargo corrió traslado, nadie se pronunció porque no había conclusión. Corrió traslado, nadie se pronunció, entonces el nombramiento del perito, transcurrido el tiempo que le dieron para que se pronuncien las partes, caducó. Sin perjuicio de aquello, la fiscalía coge y después de más o menos 4 meses, creo, o no, más o menos después de 60 días, coge y le pide una ampliación al informe. Sí, le pide una ampliación al informe una vez que estaba incorporado ya esa información que requería, y ella coge y con el simple oficio que le manda la perito en la que le pide la ampliación, completa el informe presente y la fiscal corre traslado. ¿Sí? Entonces, ¿qué alegué yo? Caducidad del nombramiento, caducidad del nombramiento y por ende prueba ilegal. Y me dieron. Y fruto de eso le sancionaron a mi defendido por homicidio culposo en grado de tentativa y no por tentativa de asesinato, porque esa experticia era fatal, ¿no? Porque decía y justificaba que no era una caída lo que provocó casi la muerte de la niña, sino un golpe, y que el golpe le había dado el padre. Y a pesar de la importancia de la prueba, el tribunal se abstuvo de valorarla. Es algo similar a lo que usted me está diciendo, doctor. Gracias, doctor. En este caso, por ejemplo, no me quedó muy claro, doctor. ¿Se volvería a pedir nuevo peritaje o qué pasaría en el caso de que dijeran que no hay los instrumentos ni los peritos, en este caso, que se pueda hacer esta experticia y que es de vital importancia para esclarecer un caso? ¿Se podría volver a pedir luego fuera del término de instrucción fiscal? No, fuera del término no. Si no se pidió, por ejemplo, si el fiscal pidió la experticia, designó a alguien y ese alguien cogió y dijo, no, yo no tengo la experticia ni tampoco existen los instrumentos para generar, debe realizarse una experticia o tomarse, por ejemplo, a peritos internacionales para que puedan realizar esta experticia. La fiscalía tendrá que observar los protocolos para designar un perito de las características que se requiera para esa experticia, pero el nombramiento del primero ya queda caduco, pues ya no sirve, tiene que nombrar a otro, pero eso dentro de la instrucción. Si es que el informe se incorpora fuera de la instrucción, eso no invalida el informe, siempre y cuando se corra traslado a las partes, ¿no? Ya, doctor. Gracias.
Perfecto, compañeros. ¿Alguna inquietud adicional? Doctor, buenas noches. Doctor. Si es tan gentil, me podría guiar así brevemente. Se da un accidente de tránsito entre A y B. Realiza un informe de inspección ocular técnica, queda a cargo de Fiscalía, Fiscalía inicia una investigación por daños materiales. Únicamente tienen el informe de inspección ocular técnica. El informe tipo T. Sí, del accidente de tránsito. Inicia la investigación, termina la investigación, inicia la instrucción fiscal. Fiscalía indica al iniciar su instrucción, formula cargos en contra de B, indicándole que es responsable B, en base al informe que presentan. Entonces, sigue la instrucción, empiezan a evacuar diligencias, se practica una reconstrucción de los hechos y cambia las cosas. Entonces, pero Fiscalía ya formuló cargos en contra de B. Es así que cambian las cosas con la reconstrucción de los hechos. Se acaba el tiempo, no tienen más cómo evacuar más diligencias. Ahora, ya tienen que ir con eso que tienen. ¿Cuál sería el actuar de Fiscalía? ¿Reformula cargo? Ya se acabó la instrucción fiscal justo con los días, entonces ese era mi inquietud. Dictamen abstentivo, mi doctor. Abstentivo. Y ni siquiera reformular cargos, porque usted está diciendo que con las reformulas, con la reconstrucción del lugar de los hechos, cambió el responsable. Es decir, sí, cambió el responsable. Ya no es B, sino A. Exacto, ya es Perfecto. A. Tiene que abstenerse de acusarle a B e iniciar un nuevo proceso por A. Ahí no existe doble juzgamiento, doctor, porque no hay identidad en el sujeto. O sea, nuevamente otra investigación en contra de A. Perfecto. Es que es lo correcto. Este proceso se archivó porque aquí hay un procesado. No puede que con la reformulación de cargos usted lo que cambia es el tipo penal, no cambia el acusado. Sí. Sí, entonces este proceso debe emitir un dictamen abstentivo al fiscal porque se determinó que no es el responsable y dar inicio a un nuevo proceso donde B va a ser la víctima y A, lógicamente, el procesado y tendrá que responder, lógicamente, por lo que corresponda, ¿no? Comprendido, doctor. Gracias. Perfecto. Muy bien, compañeros. Ojalá haya sido valiosa la información. Doctor, claro, dígame. Doctor, discúlpeme. Primero, mil disculpas, no puedo encender la cámara porque estoy con un problema. Simplemente pedirle un señalado favor. Ha sido bastante interesante esta parte precisamente del interrogatorio y contrainterrogatorio. Ha sido muy importante. Creo que para mí he recibido con muchísimo agrado estas clases. Solo quería pedirle un favor. Usted se ha referido en estos últimos días a algunos autores. No sé si de pronto tal vez nos podría ayudar mandando al chat la información de la bibliografía que usted utilizó para recomendarnos la lectura y poder profundizar más en estos conceptos. Perfecto, doctor, encantado. Ni bien terminemos la comunicación, les mando por favor los autores y las obras, ¿no? Muy agradecida, doctor. Muchísimas gracias. Y también, doctor, usted nos había, perdón, otra vez le interrumpo, nos había comentado que usted había tenido también unas obras de su autoría. De pronto, si también nos puede ayudar con esa información para poder adquirirlas o dónde podemos hacerlo. Les vamos a obsequiar, les voy a pasar en PDF para que ustedes puedan tranquilamente revisarlas, ¿no? Gracias por esa preocupación, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Compañeros, lo que sí les voy aprovechando esta situación, les voy a pedir de la manera más encarecida, sé que estamos participando aquí más de 50 personas, yo escribí un artículo científico que está publicado en una revista de impacto mundial respecto específicamente a la consulta informada de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿sí? En virtud de aquello me gustaría que ustedes lo revisen porque este artículo fue aceptado justamente por la contraposición que genero respecto a la consulta informada, cuándo procede y cuándo no, ¿sí? Y sería de mucha importancia porque
hoy en día estos temas están bastante discutidos y nosotros a veces creemos que solo porque se genera un proceso extractivista o se genera algún proceso, por ejemplo, de construcción de alguna obra grande dentro de un punto que se podría suponer ancestral, automáticamente ya nosotros debemos pedir permiso para la generación de la obra, si no, no se lo puede hacer. Pero eso es mentira. Existen lineamientos que impiden o que simplemente operaría una socialización y no una consulta, y que el Estado todavía es el titular de ciertas acciones y que los pueblos y nacionalidades no tienen esa facultad que estrictamente consideramos, a veces erróneamente los tienen, y que por ende generan la obstrucción para grandes proyectos que pueden generar un desarrollo para la sociedad. Les pido por favor, en caso de que esté en la posibilidad, revísenlo, está publicado con mi nombre, ustedes ingresen y en Google simplemente y ahí están los artículos científicos. Eso, compañeros, yo les agradezco mucho por su tiempo y nos estamos encontrando el día lunes. Continuamos con la prueba material. Una buena noche. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Una buena noche, doctor. Pase bien. Un fin de semana. Una buena noche, colegas. Buenas noches, doctor. Pasen bien, doctor y colega. Pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos, doctor, igualmente. Excelente ponencia, doctor. Muy amable. Excelente fin de semana, compañeros. Un gusto hasta el lunes.